De ser el Golden Boy en Zaragoza, dar el salto a la reconocida UCLA, donde vivió 2 años en el anonimato hasta que hace 2 semanas dijo basta, dio el portazo y se marchó. Su nuevo destino, Michigan Wolverines. ¿Cómo es? Vamos a analizarlo. Al lío. Una universidad histórica es esta Michigan Wolverines, que ha sido campeona este año de la conferencia Big Ten, la misma conferencia donde ha estado jugando Adai Mara con UCLA, con un entrenador muy pero que muy bueno, bastante joven, 48 años, como es Dustin May, que ya en 2023 llevó a la Florida Atlantic, a la que ahora estaba Miller, a la Final Four. Este año se ha quedado en el Sweet 16 con una universidad Michigan a la que ha progresado muchísimo, sobre todo sus 2 jugadores interiores. Ahora hablaremos de todo ello, lo vamos a analizar ahora mismito, pero antes quiero que te suscribas al canal, le des un me gusta a este vídeo y me comentes qué te parece la decisión que ha tomado nuestro Adai, nuestro Maño. Que bueno, vamos a comenzar ahora analizando el porqué de esta decisión de Adai. Adai quería presencia y constancia en un equipo que le pudiese dar una oportunidad, y ahí ha aparecido Michigan Wolverines. Los de Dustin May pierden a sus 2 interiores importantes, Danny Wolf y Vladislav Golding, aunque han saldado las bajas con Jackson Lendeborg y Adai. 2 piezas con las que seguir siendo un equipo competitivo y luchar por absolutamente todo, además de crecer individualmente en un equipo que ha sabido potenciar y maximizar las fortalezas de sus mejores jugadores. Se hablaba mucho de Gonzaga, se han hablado de muchas otras universidades que han estado muy pero que muy interesadas en Adai Mara, un jugador de más de 2.20, en el que quería pues tener esa presencia, tener ese gen competitivo que ha tenido, pero sobre todo tener más minutos, ¿no? Tener esa oportunidad de demostrar el talento que tiene, lo buen jugador que es, los recursos que puede tener en esta competición como es la NCAA, y hacerlo en una conferencia en la que ya conoce, en la que ha jugado ya pues muy bien esta temporada, y hacerlo con uno de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo de esta Big Ten, en donde ha salido campeón. Antes de hablar de todo ello, creo que la decisión de Adai a priori parece bastante acertada, porque es un entrenador que primero ha sabido potenciar el talento internacional, que esto cuesta mucho, que un entrenador NCAA arraigado de repente diga, me traen un españolito, no lo quiero. Ha pasado con el propio Mick Cronin, pero este entrenador Dustin May ha tenido este año a Danny Wolf, jugador alemán, y a Vladislav Golding, un jugador pues ruso, o sea, 2 interiores internacionales, los ha sabido potenciar y los ha convertido en las estrellas de sus equipos. O sea, realmente estamos ante una decisión en la que parece a priori que no, ese hándicap de ser un español, de ser un jugador internacional, no va a pesar. Michigan es un equipo del que ahora hablaremos cómo puede encajar a Adai, pero por lo pronto es un equipo que ha tenido muchísimo peso en el juego interior. Llega Adai y dice, vale, ¿a dónde me puedo ir? A un equipo que a lo mejor, vale, me pueda dar mi oportunidad, pero que sea un equipo más que empiece a crear desde el exterior, como podría ser Gonzaga, un equipo que bueno, que sí que es un gran equipo, que podía darle sus oportunidades a Adai, pero a lo mejor es un equipo que está buscando otro tipo de encaje, ¿no? Para Adai. Pero se ve en la tesitura de la elección de universidades y llega esta Michigan Wolverine, en la que, como te digo, este año sus 2 interiores han sido los jugadores más importantes del equipo. A la vista está que Vladislav seguramente opte por ir a un equipo europeo y seguramente tenga muchísimo mercado en Europa, y Danny Wolf vaya a dar el salto a la NBA y sea primera ronda. Han sido súper pero súper importantes en Michigan, y yo creo que Adai pues ha visto además un equipo de su conferencia, como te digo, ya tiene bicheada en la Big Ten, ¿no? Donde él ha jugado, en donde él ha competido, esa suerte que va a tener de poder encontrarse con sus antiguos compañeros en UCLA. Creo a priori que es una muy buena decisión. Todo esto lo vamos a ver en el futuro, pues cuando empiece a jugar, cuando lleguen los training camps y nos llegue más información. Pero vamos ahora a analizar un poco cómo podría ser el encaje de Adai en este equipo comandado por Dustin May. Se marcha Vladislav Golding y entra Adai Mara como interior de más de 2.20 de altura. El interior Maño trabajará como 5 dominador en ambos lados de la cancha, teniendo un mayor peso defensivo, pero con presencia ofensiva en el poste. Michigan va a llevar un equipo muy ofensivo con un base como Elliot Cadeau, con el que Adai va a tener mucha química en la salida del pick and roll, aunque también tendrá un compañero con mucho peso anotador como Jack Sale, con grandes capacidades para generar muchos puntos. Los Wolverines han sido un gran equipo ofensivo con mucho peso interior, como he dicho antes, y con una defensa imponente. Tienen un año muy difícil al que mejorar, pero no imposible.
Pues por lo pronto vamos a pensar que Adai va a entrar en estos Michigan Wolverines teniendo el mismo rol que Vladislav Golding, teniendo en cuenta dos diferencias. La primera, para mí es clara, que es el estilo de juego, son el agua y el aceite. O sea, no penséis que son el mismo tipo de jugador, algunos más defensivos, otro jugador pues tiene más recursos, Adai yo creo que tiene más recursos ofensivos. O sea, son jugadores que tienen mucha diferencia, además de que Vladislav pues ya tenía un cierto bagaje en NCAA, había jugado mucho, en Florida Atlantic ya había jugado con Dustin May y lo había hecho impresionante. O sea, tenía un cierto bagaje y por eso se vio tan dominador y se vio como el número uno de ese equipo de Michigan. El año pasado, junto a Danny Wolf, son el número uno y el número dos de Michigan Wolverine. Adai, en cambio, viendo de ser uno de los jugadores más importante de UCLA en lo poco que ha jugado, siendo bastante determinante cuando salía, pero no siendo un jugador importante tampoco en la rotación de Mick Cronin. O sea, no tiene el bagaje de Danny Wolf, pero bueno, y teniendo en cuenta que van a venir jugadores como Elliot Cadeau, que sí que tiene un cierto bagaje, que lo ha hecho bastante bien, que viene a suplir el rol de Trey Donaldson, y Jackson Lendeborg, que para mí es el jugador número uno de este transfer portal, de este mercado de fichajes de la NCAA, en el que viene a un equipo en donde va a ser el líder absoluto. O sea, hay que dar dos diferencias, o sea, vienen con el mismo rol, pero no vienen con el mismo rol, o sea, no va a ser la estrella Dai, ni creo que a lo mejor sea la segunda espada, sí que puede ser la tercera a lo mejor, junto a Elliot Cadeau y junto a Jackson Lendeborg, pero bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a explicar que va a ser un jugador muy importante. ¿Por qué? Porque el año pasado ya vimos, y yo creo que viendo los fichajes que ha hecho en el Transfer Portal Michigan, yo creo que Michigan va a seguir teniendo ese peso ofensivo a partir del juego interior. Creo que ahí vamos a ver muchísimo a Adai en el poste jugando, creo que vamos a verlo más generando para sus compañeros, generándose para sí mismo, teniendo en cuenta de que tiene un base, como he dicho, que es Elliot Cadeau, el año pasado promedia 6 asistencias en la Universidad de North Carolina, un jugador que, bueno, realmente va a tener muchísima química con Adai. Sabemos que Adai es un jugador muy fácil, que en el pick and roll le pones un balón arriba, te lo va a rematar, que en él le das un balón en el poste en el que tenga una mínima ventaja y esa ventaja pues la va a cumplir con creces. Pero bueno, también tenemos a un Jackson Lendeborg que va a tener mucho balón en sus manos. O sea, este año podría haber sido la NBA. Muchos lo tasaban que podían entrar en el top 25, top 30, primera ronda en la NBA. Se ha querido mantener un año. No creo que venga a ser la sombra de Adai y la sombra de Cadeau. Yo creo que este año va a tener un peso muy pero que muy importante. Va a ser el líder de Michigan y va a tener mucho, pero mucho balón. El año pasado ya promedió 17 puntos. No espero menos el año que viene. Y bueno, eso también pues a lo mejor puede ser un lastre para el tema de promedio de puntuación, porque va a tener a lo mejor menos bolas de ahí. También te digo, de lo que viene, todo va a mejorar. Y yo creo que Dustin May es un entrenador perfecto. Creo que el encaje de Dustin May, el peso que le puede dar. Vemos que Adai este año ha sacado mucho, pero mucho provecho siempre en el poste de sus recursos ofensivos, de su movimiento de pie. Y creo que puede hacer mucho daño. Y con el equipo que está confeccionando Michigan, creo que teniendo jugadores, pues bueno, generadores que puedan generar espacios para Adai en el poste, que tenga jugadores que tengan que tener una segunda marca como Jackson Lendeborg, que puede entrar para adentro, que puede jugar desde fuera, que puede ser un anotador nato, ¿no? O sea, creo que tiene una confección de equipo en el que vamos a encontrar muchas veces que Adai pues se sienta bastante liberado, que tenga bastante espacio, que pueda generar para sus compañeros también. O sea, creo que así a priori, como digo, no me quiero adelantar a los acontecimientos, pero parece una decisión bastante, pero bastante inteligente. No arriesgada también, ¿no? Todas las decisiones al final tienen que ser arriesgadas, pero bueno, creo que dentro de lo que podría haber elegido, ha elegido quizás la decisión menos arriesgada, un entrenador que ya había apostado por talento internacional, un entrenador que sabe que le va a dar mucho peso a ese juego, al juego interior, como ya lo ha hecho este año. Recordemos que de los 78,3 puntos que ha promediado Michigan Wolverines, 29,8 venían desde el juego interior, con 16 puntos por partido de Vladimir Golding y 13 puntos por partido de Danny Wolf. O sea, estamos hablando de un equipo que sí, tenía muchísimo peso interior, que este año parece que con el equipo que están confeccionando va a seguir teniendo mucho peso, y eso a Adai le va a venir muy pero que muy bien. Como te digo, en una conferencia que ya la conoce la misma maravilla, contra USC, contra UCLA, contra Illinois, o sea, se va a ver en los mismos partidos que el año pasado con una camiseta totalmente diferente. Creo que puede competir con todo, contra todos, y creo que lo más importante es que vamos a ver una Adai mucho más protagonista.
La presión ahora sí que es para Dai, ¿no? Este año sí que hemos tenido la presión de que no sabíamos si íbamos a verlo jugar. La presión estaba más en el banquillo, estaba más en Mick Cronin, en qué hacía, en el pivot titular, en Tyler Bilodeau, que no podía tener ningún fallo porque tenía a Dai detrás. Ahora sí que vemos que la presión la va a tener a Dai, porque a Dai va a una universidad que ha apostado mucho por él, en la que parece a priori que va a ser uno de los jugadores más protagonistas de la plantilla, y ahora la presión la tiene a Dai para hacer un buen año. Él ha elegido muy bien, creo que ha elegido un grandísimo destino. Un destino conocido como es Michigan, un equipo que jugaba en su misma conferencia el año pasado, que apostaba mucho por el talento internacional, que tiene un muy buen juego interior y su base en el juego ofensivo siempre parte de ese juego interior. Parece que ha elegido bastante bien, tiene la pelota en su techo ahora, o sea, realmente la presión la va a tener él, pero yo creo que va a cumplir con creces. Destino perfecto, jugador perfecto como es Adai, que tiene una progresión por delante muy pero que muy buena. No sabemos si a lo mejor se va a quedar uno, si se va a quedar los 2 años, si cumplirá el ciclo universitario en Michigan, pero creo que ahora vamos a ver el verdadero resurgir de Adai. Si has llegado hasta aquí, quiero recordarte que le des un buen me gusta al vídeo, te suscribas al canal y me dejes un comentario de qué te parece esta decisión de Adai, y nos vamos a ver en el siguiente vídeo, el miércoles, con un preguntas y respuestas. Si quieres hacerme una pregunta, te dejo en la caja de comentarios también que me hagas cualquier tipo de pregunta, la responderé, y sobre todo en las publicaciones también tendréis pues un apartado donde me podréis hacer preguntas para, pues bueno, ese vídeo de preguntas y respuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo.